Era Desamparados, un barrio de gamonales, casitas regadas por aquí, por allá. Y ahí, en Desamparados, nació José Blas, a quien desde carajillo le pusieron de apodo el Moto, como le llaman a los terneros sin mamá. El Moto había estudiado hasta los 14 años y después se dedicó a trabajar, porque era bueno para coger café, era bueno para botar aquel palo, era bueno para chapear, hombre, que no le arrugaba la cara al trabajo. Pero a la gente le encantaba que en aquellos ratos libres el Moto tenía una habilidad para las palabras. Es que no había serenata donde usted quisiera enamorar que no llevara el Moto para que entre pieza y pieza pudiera enredar entre versos y asuntos los temas más variados que salían de su cabeza. Ahí alistaban la tinaja, los caites y la vihuela y le decían: ¡Moto! ¡Nos vamos de serenata! Y el Moto iba. Era tan famoso que señor Soledad, tremendo gamonal de aquel pueblo, y el patrón del Moto le encargaba que fuera él el que recogiera el diezmo, porque con tan lindas palabras hacía que la gente, si no soltaba por el deber, soltaba la plata por escuchar al Moto. Señor Soledad, además, era el tata de aquella que le enredaba la vida, le aceleraba el pulso, lo ponía a sudar. Aquella chiquilla, Secundila Guillén, que hacía que el corazón se le acelerara cada vez que lo veía. Cundila, así le decían a la chiquilla, y estaba en la verdura de los años. Se levantaba como a las 5 de la mañana y apartaba los terneros de las mamás. A la 1 de la tarde ya estaba metiendo los becerros en el corral, y como ella no había quien moliera el maíz o agarrar un montete de ropa y se fuera al río Damas y ahí estuviera trabajando y lampiando aquello. Brava la muchacha y bella, y el Moto que la veía y se le iluminaban los ojillos, y ella también. Y en aquella Desamparados de trabajo no había mucho tiempo para enamorarse, sino aprovechando los pequeños rinconcitos de la vida, esos momentos en los que: Moto, ya viene a dejar el diezmo. Sí, Condilita. Y dígame, ¿usted no tiene sed? Claro que tengo sed. Venga, yo le regalo un agua dulce. Y en medio de esas palabras se decían todo y se comían a besos con la mirada. Había que pellizcar la vida, porque si los agarraban vagabundeando, lo que les pellizcaban era 3 vueltas el brazo. El Moto y Condila, sí, aprovecharon, como aprovechaban los enamorados, la fiesta de la Santa Cruz, esa que les permitía bailar el fandanguillo y tirarse cuerda a punteversos. Acomodaron toda la casa. No eran las calles de siempre, eran calles iluminadas de jornadas. Candelitas vienen y van y la música salía, y de repente Condila con las mejores trenzas ahí estaba, y el Moto con la camisa, la de siempre pero más blanquita. Y ahí, cuando sonó la música, él, que nunca tenía reparos para tener versos, que era el primero al que llamaban para ir a serenatear, él hasta le temblaban las piernas para salir y dedicarle el primer verso a Condila. Andate, Moto, andate. No, sí, ya voy, anda, ya casi, anda, bueno. Y ahí cuando estaba enfrente de ella, le salió esta cuarteta que ni siquiera es buena. Le dijo algo así: asómate a la ventana, tu carita quiero ver, y dame un jarrito de agua que vengo muerto de sed. Y Condila, con las trenzas adornadas con lacitos rojos, se levantó y le salió respondona. Le dijo, muy cerquita, como solo en esa fiesta se podía estar: no tengo agua ni coco, ni en qué darte de beber, solo tengo mi boquita, que es más dulce que la miel.
Estaba listo el hombre, ¿verdad? Se lo dejaron listo. Por uno que no, ¿cómo es? Por uno que no, uno que madruga, el otro que no se acuesta. Y empezaron con el baile, viene y va. ¿Cómo iban a olvidarse? ¿Cómo iban a olvidarse de aquella fiesta? Y por supuesto después, al día siguiente otra vez, Montico, ¿viene a dejar el diezmo? Sí. ¿No quiere un agua dulce? Claro, claro. Y entre aquel asunto que viene y aquel asunto que va, los días pasaron. Y apareció señor Sebastián, el padrino del moto, que había estado en la fiesta de la Santa Cruz y se había dado cuenta que esos dos chiquillos se tiraban cuerda. Y él vio que la Cundila estaba de buen ver. Pero cuando la Cundila, un día sí y el otro también, llevaba el almuerzo a los peones de la finca, de repente señor Sebastián ya no la vio de buen ver, la vio de muy buen ver. Y lo que empezó como un cariñito se le fue haciendo un fogonazo y terminó en ardiente pasión. Señor Sebastián frisaba los 50, pero aparentaba menos. Tenía boñiga en el patio, es decir, platilla. Él se quedaba viendo los cerros y decía: todo eso es mío. Y además, como pasaba en aquel tiempo, ya se había encargado hasta de casar a las hermanas. Y él, que podía rehacer su vida, y pensó que Cundila era. Además, él era gabonal. Señor Soledad también. Y entre gamonales se entiende: sombrero, botas, Soledad. ¡Ay! ¡Qué hombre! ¿Qué hace usted aquí, señor Sebastián? Pues, ¿qué cree? Que soy hombre de pocas palabras, usted lo sabe, y de negocios muy certeros. Que vengo a pedirle la mano de su hija Cundila, que yo la veo muy mujer de su casa y hasta con buenos cuadriles de mujer. Que señor Sebastián, más directo y aventado. ¿Y quién soy yo para negarle a Tatica Dios que eso sea, si es que entre los papeles de su vida el destino así está? Venga, que entre usted y yo nos entendemos. Y así, una tarde, sin que el moto supiera y Cundila se diera cuenta, negociaron la próxima boda de estos dos, señor Sebastián y la Cundila. Y el moto, cada día más enamorado. Si tenía cara así como de becerro triste, con los ojos, ¿verdad?, iluminado cada vez, y ya no sabía ni cómo, y robaba el tiempo acá. Y si Cundila estaba en el río, él tenía que ir al río porque esa era la ruta más larga, pero ¿qué importa? Esa era la ruta. Y entre esto viene y esto va, empezó a pensar: ¿cómo hacer para tratar de bajar aquella estrella que estaba tan alto? Si es que Cundila se veía solo como una luz allá arriba en el cielo, por lo bella y por lo fuerte y por lo hermosa y porque era la hija del patrón. ¿Cómo se baja una estrella del cielo? Él, que era un peón. ¿Será que hay que hablar con el padre Januario, que de cosas del cielo entiende? ¿Será que así como explica cómo funcionan las cosas en el cielo, sabe cómo bajarle a uno lo que parece imposible? Y ahí fue, agarrando así la camisa, echándole un ovillo y caminando directo a la casa cural. Upe, padre Januario, Tatacura. Es que llegó a la una y el padre Januario hacía siesta. Era de levantarse temprano. Le encantaba pegarse a las ubres de la vaca para tomar leche al pie de la vaca.
de buen comer se le notaba en el cachete. No era mucho estudio, pero no lo necesitaba. Él creía que la gente de buenas costumbres, con solo hacerle caso a Dios, rezar un poquitico, irse a confesar y él encargarse de casarlos y sepultarlos, estaba todo bien. Era la hora de la siesta, pero ahí estaba el moto. Y entre limpiada de la gaña y limpiada de la gaña, el padre Januario, hay moto, que se sacara. Padre, es que tengo un asunto que tratar con usted. ¿Sí se ve? Pase y se sienta. Es que no me da para sentarme la congoja. Siéntese, que yo lo veo a usted con abejón en el buche. Está enamorado. ¿Quién me lo enamoró? Usted sabe, padre, Cundila Guillén. Y usted sabe, padre, que yo no le arrugo la cara al trabajo. Si hay que partir un tronco, yo lo parto. Si hay que agarrar una fila de cafetal, yo me la echo al hombro y ese canasto rebosa. Pero ¿cómo hago para bajar una estrella que está tan alto? ¿Cómo le hago, padre? Ayúdeme usted que sabe de cosas del cielo, cómo se baja una luz de allá arriba. ¿Cómo hago para decirle? ¿Cómo hago para decirle, señor Soledad, que yo me quiero casar con ella? Hay motico más enamorado. No se preocupe. Cayetano es por medio y señor Soledad le da permiso. Yo me encargo. Vaya con Dios. Rece mucho y siga trabajando igual. Que yo no me quiero morir sin verlo usted casado. Gracias, padre. Gracias. Y aquello fue como echarle campín a la fogata. El moto, que ya no sabía ni para dónde, trabajaba con más fuerza, creía que si agarraba más café podía ahorrar y que entonces se podía comprar una casa y que entonces podía decirle a señor Soledad que ella tenía techo para la Cundila. Y así andaba, y así andaba, y así andaba hasta que ¡moto! ¿Dónde está el moto? Era señor Sebastián. Sí, padrino. ¡Moto! ¿Usted sabe dónde está el azulejo? El azulejo era un caballo brioso que estaba en la finca de los Horcones. Hágame el favor y me lo trae. Sí, padrino, pero póngale. El libro no dice póngale, pero se entiende mejor. ¡Corra! Y el moto se fue. Cruzó el río Damas, cruzó el Patarrá, cada vez con más ideas en la cabeza. ¿Cuándo será que el padre Januario va a decirle a doña Soledad esta cosa que yo siento? ¿Y cómo va a ser el día de la boda? ¿Cómo me va a vestir? Ese día va a tener que ahorrar y comprarme una camisa nueva. Y en aquellos pensamientos iba aquel hombre, hasta que llegó finalmente a los Horcones y iba viendo el animalón. Con solo que se le quedó viendo, sabía que la lucha iba a ser bastante jodida. Eso tampoco lo dice el libro, pero se entiende mejor. El moto agarró un mecate y como buen campesino se lo tiró al cuello del animal, y con solo que sintió la tensión del jalonazo, supo que aquel le decía: conmigo la cosa no es sencilla. Y empezó la batalla entre aquel campesino y aquel animal. Y el animal que lo jalaba, y el que intentaba tirarlo, y el animal que más lo tiraba, y aquí, y el moto que se arrollaba la cuerda aquí para tener mucha más presión. Y el combate venía, y él sentía donde le estaba chollando ya las manos de campesino, curtidas de callos, y estaba sangrando. Pero no, señor, primero me muero yo antes que dejarle el campo a ese animal, como los abuelos de Rechos de antes, los que se fueron a pelear en 56. Eso tampoco lo dice el libro, pero se entiende mejor. Y el moto en aquella congoja tira para allá y tira para acá y tira para allá, y en aquella batalla no. En aquellas piedras pegó el moto, chorreaba sangre. Cuando se levantó, tambaleaba todo el cuerpo, intentó avanzar y volvió a caer. Y apenas llegó a la orilla y se desvaneció. ¿Dónde se habrá metido este hombre?, dijo señor Sebastián. Gabriel,
¡Panizo! Era el amigo del moto. Anda a buscarme al moto que lo mandé a traer al azulejo y a esta hora ya debería de estar aquí ese animal. Lo necesito para recortarle las crines de una vez, porque con ese caballo voy a entrar yo a recoger a la novia el día de la boda. Gabriel salió en carrera. Empezó a buscar por la finca aquí, la finca allá. De repente vio que ahí estaba efectivamente el azulejo, que nadie lo había agarrado. Nada más le colgaba así el mecate. ¡Muto! ¡Muto! Churriendo sangre lo encontró, pensó que estaba muerto. Con cuidado lo agarró y en lo que pudo se lo echó el hombro. Y así, aquello que parecía un trapo, no un ser humano, se vino con toda la fuerza hasta donde pudo. Gabriel lo llevó hasta la casa de su mamá. Tanto miedo le dio de que aquel guiñapo se deshiciera, que ni siquiera lo llevó a la casa del padrino, a la casa de su mamá. ¡Mamá! Atiéndame al moto, vea que es un ay de mí, está chorreando sangre, vele la camisa, no responde a lo que le digo. Y ahí en una tijereta lo echaron. Se fue Panizo en carrera a buscar a don Sebastián. ¡El moto! ¡Está herido! ¡Está herido! Don Sebastián no se tomó su tiempo. Vamos a ver. Y con una gran calma fue a ver dónde estaba su ahijado. Y él lo vio, tirado en la tijereta. Ni una lágrima derramó el padrino. Más bien se sintió agradecido de que la mamá de Panizo, el amigo del moto, lo estuviera atendiendo. Así se quitaba él ese problema y podía enfocarse en el matrimonio. Ahí quedaba el moto cuando se corrió la voz. ¡El moto está herido! ¡Algo le pasó en el río! ¡Ese hombre se muere! Ustedes se imaginan cómo les llegó la noticia con Dila. Aquella muchacha, que era trigueña, se puso pálida como esa blusa suya. El corazón se le hizo un arruguero. Prendió una candela a la Virgen de los Ángeles. Y a como pudo, se fue en carrera quitándose el delantal a ver cómo estaba el moto. Y ahí cuando se lo encontró, le agarró la mano y entre sollozos y trató de animarlo, pero no despertaba, pero no decía nada. Y al día siguiente también, y ahí estaba la Condila y ella decía: algo me lo dijo. Si es que cuando yo estaba en el río lavando, bajó una paloma negra y se puso ahí, no se espantaba con nada. Es que cuando yo llegué al río vi un grillo jodiendo todo el día, rin, 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 y eso era una señal de algo. Es que yo sabía, me lo decía la naturaleza, eso era así. Al cuarto día de estar viendo al moto y a escondidas, porque no es que está herido el moto, voy a ir a verlo. No señor, usted trabaja. Se tenía que inventar la excusa para poder ir a verlo. Que se me perdió una gallina, que tengo que ir a buscarla. Uy, que aquel becerro, qué barbaridad, no está en el corral, voy a contarlos otra vez. Y así, a como podía ir a ver el moto. Y le preguntaba a la mamá de Panizo cómo lo veía. ¿Verdad que está mejorando? ¿Verdad que va a estar bueno? Mamita, ese muchacho va a quedar frenco. ¿Frenco? Sí, ¿no ve? Esa pierna es chueca. Bueno, pero va a quedar al helado. ¿Al helado? Sí, con el golpe que se llevó, ni siquiera puede hablar. Va a ser como un bebé. ¿Como un bebé? Sí, como un bebé. Aquellas palabras fueron como cuando uno apaga una candela y le apagan la esperanza. Condila sintió una mezcla entre dolor y resignación. Le estampó un beso en la frente al moto y se fue. Al día siguiente no llegó, ni al otro. Le podía mucho la tristeza. Aquel iba a quedar como chiquito, ya no iba a hablar más. Y a Condila, lo que había sido amor se le fue transformando en compasión.
Y fue en ese momento cuando el Tata le dijo: Condela, ya está cerca de diciembre, te casas con don Sebastián. Y la agarraron con el ánimo bajo, y el Tata era el Tata, y le dijo: lo que usted diga, Tata. Pero el moto se espabiló. Pasaron unos días y abrió los ojos y empezó a hablar enredado, y se le empezó a entender lo que decía. Y entre lo que se recuperaba aquel muchacho, Panizo sabía que ya por todos Desamparados estaba la noticia: se casa señor Sebastián con Condila. Se casa, sí, pobre muchacha, tan joven, y ese hombre tan viejo. Ay, no, al contrario, esa muchacha ya está hecha. Si ese viejo es de plata, se le arregló la vida. ¿Vos crees? Sí. Además, ya sabes que aquí a un gamonal de estos se le pone algo que quiere enfrente y no hay nadie que se lo quite. Pobre moto, mejor que ni se entere. Y esa era la idea de su amigo, que no se enterara. Me quiero levantar. No, moto, no se puede levantar. Aquí es mejor que usted se quede un poquito más ahí en la tijereta. Pero es que ya yo me siento bien. No, usted no está bien, motico. Y ahí lo iban enredando, para que un día sí y el otro también no se levantara de la casa. Un día el moto escuchó dan, dan, dan. Qué raro, campanas, y esta no es hora de misa. No es hora de misa. Y se puso a imaginar: qué bonito, así van a sonar cuando yo me case con Condila. Cuando yo me case con Condila, ¿qué iba a saber el moto que aquellas campanas eran las que tocaban en el momento en el que señor Sebastián y su Condila iban saliendo como marido y mujer de la iglesia? ¿Qué iba a saber? Un día el moto se escapó y así renqueando como pudo, llegó a la casa cural y se encontró al padre Januario. ¡Padre! Y el padre Januario: motico, pero usted se compuso. Véame, todavía me cuesta un poco manejar la pierna, pero véame, estoy bien, hablo bien, estoy... Padre Januario, dígame una cosa, ¿qué pasó con aquello? ¿Qué dijo señor Soledad? ¿Dónde está Condila? Ya quiero verla. Motico, tenga fe en Dios y resignación. Condila se casó con su padrino, señor Sebastián. ¿Cómo les describo lo que el padre Januario vio en el rostro del moto? Esos campesinos que son de pocas palabras y que se lo tragan todo, pero que se les ve lo que sienten en la tensión de los músculos y lo que sale de los ojos. ¿Quién sabe qué cara vio el padre Januario? Porque le preguntó: moto, ¿estás bien? Y el moto, temblando, giró como respuesta y empezó a andar con el paso lento y costoso, y cada vez intentando que fuera más rápido. ¿Para dónde vas, moto?, le preguntaba el padre Januario. ¿Para dónde vas? Y ahí, entre dientes, como mordiendo y escupiendo las palabras, el moto le tiró: ¡para las salinas! ¡Para el fin del mundo! ¡Para no volver nunca! Y entre potreros se fue alejando, y las campanas de la iglesia de Desamparados, con su talán, 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 fueron la única mano que le dijo a Dios: Desamparados 1900.